Las crisis los separan y ellos se amontonan. Santos pecadores. En KW Radio. Muy bien, y en este derrotero de columnas y contenido que tenemos en el día de hoy, la querida Gaby Barrial. Hoy le toca a ella, luego de un viaje por Argentina, por la República Argentina, que sirvió para reafirmar que hay que estar en España. Para volver acá y decir, este es mi lugar, qué buena elección que hice. Bien. ¿Hace poco fue esto? Sí, llegué el 31 de mayo. Sí, sí. Ah, nada. Sí. ¿Qué? Así que, bueno, 31 de mayo, ¿no? 31 de... Me fui de el mayo, 10 claro. y llegué el 31, O sea, sí. llegaste Claro, hace 10 días exacto. y... Sí. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. ¿Qué onda? ¿Cómo viste todo allá? ¿Cuánto tiempo estuviste? 3 semanas. Uf, qué montón. No, para mí es un montón. Yo no Fue podría demasiado eso te iba a tiempo, preguntar. me quería volver. ¿Te sentiste incómoda en un momento? Me sentí incómoda, sentí que... ¿Qué día? ¿A qué día? 2, dice ahora. En el aeropuerto. Ya No. llegó, y se Claro. quería ir. En el check-in. Sí. Te diría, después de haber visto a mi hermano menor, a mis sobrinos, que fue los primeros 10 días, un tío mío cumplió 87 y ahí ya dije, ya está. Claro, me sobró una semana. ¿Cuánto? Ya tengo... Pero dijiste ya está porque... Ya está porque venía a buscar esto. Ah, ok. Y porque quería volver a mi lugar, porque ya estuve en mi casa, que ya no es más mi casa, no están más mis cosas. Claro. O sea, ahí no están más, los objetos tienen un valor. Sí, claro. Claro, No es más mi hogar. exacto. Sergio ¿no? El dice, tema de un dónde día está es el mucho en hogar. Argentina, dice Sergio. Bueno. Directamente ya. Sergio, pienso como vos. Sí, bien. ¿Hace mucho estás acá en Barcelona? No, ¿O en España? de hecho me mudé en noviembre y no pensaba volver hasta dentro de un año, pero hubo un evento familiar donde Claro. se reunieron y dije, bueno, voy igual. Vos sabés que Claro. yo siempre le pregunto a él y a un amigo que él vive hace 14 años acá, le digo, cuando vos aterrizás en Barcelona, ¿ya la sentís tu hogar? Y este amigo me dice, sí, totalmente. Me siento en casa. Y a mí me pasó que volví ahora de Viena y de Italia antes, que yo siento que ya es mi casa. O sea, que siento el hogar acá, no siento en otro lado. Como un clima social de alegría, de Total. festejo, de abundancia, de Total. no queja. Así. De no Bueno, queja, lo de no sobre queja, todo, no sé. ¿no? El que lee el catalán. Bueno, el pero que se nosotros- queja. El que no se queja es el argentino, Claro. que está a 10 puntos acá. Exacto. Bueno, Gaby, hoy, prejuicio y paradigmas. Bueno, a ver, una breve introducción sobre desde dónde voy a hablar del prejuicio, que es desde la psicología sistémica, ¿no? A ver. A ver, es imposible no mirar la realidad a través de lentes, ¿no? Todos tenemos lentes y esas lentes se comienzan a formar desde que somos muy chicos, muy pequeñitos, niños, a través de las experiencias personales, a través de los ejemplos que encontramos en la escuela, a través de los padres, a través de la familia. Y estos lentes empiezan a recibir, digamos, distinta información sobre lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos resulta útil, lo que no nos resulta útil. Y empezamos, digamos, a interpretar la realidad, ¿no? Y esta es una distinción que la pueden hacer los seres humanos porque tienen la capacidad de la interpretación y es hecha con nuestro cerebro. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vamos creciendo, salimos a la vida y empezamos a interpretar la realidad con las lentes que nos formamos. Es como si ahora, digamos, yo tengo unas lentes que son 2.2 y que alguien me dijera tenés que ver con unas 1.0, ¿no? Entonces me las voy a poner y voy a ver todo distorsionado. Y con la persona que tiene las lentes de 1.0 me va a decir, pero yo veo bien. Y esa es mi realidad. Y ahí empiezan las grandes discusiones, ¿no? Acerca de, bueno, ¿cómo es la realidad? Y en realidad la palabra prejuicio es un juicio que se hace con anterioridad. ¿Pero con anterioridad a qué? Al momento en que lo formamos. Pero yo en eso, a mí lo que me pasa con el prejuicio es que muchas veces hablamos de forma negativa, una connotación negativa del prejuicio, y para mí justamente el prejuicio se va conformando en base a probabilidades. Yo lo veo como un tema estadístico. Si vos notás que por ejemplo, vamos al prejuicio racial o al prejuicio...
que cierto tipo de persona con una determinada forma de vestirse o cambiarse es la que roba o la que genera disturbios, probablemente por probabilidad de cada 10, 9 están vestidos de tal manera, viene el prejuicio, pero es una cuestión probabilística, ¿no? ¿O estoy equivocado? Es una consecuencia de la probabilidad. Yo creo que viene de las experiencias personales que son difíciles de estatisticar, no sé cómo se dice, de poner estadística, ¿no? Uh-huh. O sea, si a mí de chiquita yo toco esto y te digo es un micrófono, vos lo tocás y decís que es un micrófono, o sea, que hacemos que esto exista, ¿no? Uh-huh. Tiene que ver con nuestra propia experiencia. Pero precisamente, digamos, es algo que va cambiando con el tiempo en la medida en que van cambiando las experiencias personales, ¿no? Pero también no es negativo, ¿no? O sea, uno puede decir, esta es mi experiencia y por ahora veo con 2 puntos. Claro, pero viste cuando te dicen, qué prejuicioso, tiene la tendencia negativa. Qué prejuicioso quiere decir que no estás viendo la realidad como a mí me gustaría que la vieras. Ok. ¿Sí? Sin poder aceptar que por el momento tu experiencia está transitando por un canal que la podés ver así, ¿no? Que tenés una experiencia sobre las razas diferentes a la tuya, uh-huh, que escuchaste, que viste, que tus padres te dijeron nunca te acerques a un oriental. Claro. Y vos decidiste seguirla, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que pasa con eso, cuando uno no tiene la posibilidad de preguntarse qué juicios me hice sin poder cambiarlos, empieza una etapa de rigidez, ¿no? Entonces empieza uno a volverse muy rígido acerca de cómo estructura la realidad, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a recibir pacientes o clientes en coaching donde dicen quiero cambiar, ¿no? Y yo lo que les suelo decir, mira, yo no trabajo con cambio, yo trabajo con hacerte mover, trabajo con movimiento y en la medida en que te empezás a mover vas a ir generando un cambio y vas a tener nuevas experiencias, por ende las lentes que vos pongas para distinguir la realidad que estás viendo también van a cambiar, ¿no? Así que eso es básicamente un poco el concepto de prejuicio, ¿no? ¿Preguntas? No, la palabra prejuicio es básicamente enjuiciar algo, un objeto, un evento, algo antes de que suceda. Entonces, vos lo que decís tiene que ver con una, ¿cómo se dice? Cuidarse uno mismo de que le pueda llegar a pasar algo. Por ejemplo, en el caso de que me van a robar, ahí viene alguien que me va a robar. Sí, porque viste que siempre se señala como, mirá, hay muchos ladrones de guante blanco, rubio, de ojos verdes. Sí, es cierto, pero en general... En el general de las cosas. Claro, en el general, no. o como dice Gaby, por ahí no es en el general, por ahí es en la experiencia propia. Sí. ¿No? Claro, pero eso tiene que ver con la repetición. Ajá, porque si vos claro, le preguntás a esa persona, ¿me podrías decir cuándo escuchaste eso por primera vez? ¿Qué es un ladrón de guantes blancos para vos? O sea, ¿de dónde viene? Claro. ¿A quién se lo escuchaste? ¿Qué quiere decir que sea rubio y de ojos celestes? Investiguemos un poco por ahí para ver de dónde viene, sí, digamos, ese recorte de la realidad, esa manera de ver la realidad, ¿no? Y por ahí te dice, mira, mi abuelo nos decía siempre eso cuando salíamos a la calle, mi papá también, y yo lo seguí repitiendo porque hasta ahora me dio resultado. El prejuicio se cae cuando la experiencia personal empieza a ser frustrante. Mira, Gaby, a mí mi abuela me dijo algo muy... Mi abuela no tiene educación a nivel formal, sí, universitario, todo. Es una mina de campo, sí, 90 años, y me dijo, vos andá y lo que te dicen, confirmalo, pero confirmalo vos. O sea, si a vos te dicen que Venecia es horrible y que huele mal, andá a Venecia y fíjate si es así. Una capa. Bueno, pero si te dicen, vamos a ver, los argentinos son todo cagadores, por ejemplo. Tenés que tener, para generar una generalización, tenés que tener varias oportunidades. Sí. También te genera como una cosa de... Y además, dependiendo también de qué nivel de abstracción estemos pidiendo, ¿no? Claro, porque en algún punto unas cosas pueden ser tangibles o más comprobables con estadísticas o lo que fuera, pero otras no. Se quedan fuera de esa experiencia. Lo que ¿Cómo pasa hacemos es que, para claro, congeniar las diferentes realidades? Es que uniendo lo que vos decís, más lo que decía Mareque hace un ratito, es a través de la pregunta se descongela algo. O sea, la pregunta es el calor del hielo que sacás del freezer. Muchas veces nos sirve para reflexionar cosas que no reflexionamos, lo que vos decís, de preguntarse, ¿no? ¿Cuántos argentinos conociste que son cagadores en los últimos 6 meses? Mareque.
Bueno. Vamos Vamos a una pausa. Ponemos música. Eso, y otra gran amiga que aprecio mucho me dijo una pavada que me pareció... Desde ahí yo cambié mi manera de ver las cosas. Nunca supongas nada. Nunca supongas nada. Si vos le decís a él, che, vos tenés ganas de invitarlo a comer el jueves a la noche y decís, no, porque tiene teatro, pregúntale. No supongas que él te va a decir que no. Vos no supongas nada. Anda y confirmalo. O sea, Sí, claro, cuando uno supone de alguna manera, entiendo que en realidad está pensando a través de su propia lente, de su propio juicio. Claro, Y por ende pensamos que los demás van a actuar o decir o pensar como lo haríamos nosotros. Exacto. Y ahí es donde caemos, ¿no? Y en general está más al servicio de la no acción, de la resistencia, porque si tenés ganas de salir y tomar un café con Mareque, sí. y la suposición te lleva a quedarte adentro, Sí. bueno, lo que pasa es que hay que arriesgar. Hay que arriesgar a que Mareque te diga, no, ya tengo programa. Sí. O no, tengo clase de teatro. Sí, exacto. Bueno, y mañana y pasado Bueno, podés. eso me ha pasado con los alumnos también de teatro, en donde dicen, no, porque van a pensar, y esto sí es algo que me dijo mi psicóloga a mí, es, lo que vos pensás que el otro piensa de vos, lo pensás vos. Claro, es una proyección. Se llama No, proyección. porque va a pensar que ¿no? soy un pelotudo. No. Lo que vos pensás que la otra persona piensa o va a pensar, lo pensás vos. Claro. Es como vos te ves a vos mismo, pero se lo pones a la otra persona Sí. para decir, bueno, entonces acá lo corto. Exacto. Y después otra cosa, yo tuve la suerte, la bendición de estar el lunes en la casa de Freud, en Viena, y pensaba esto yo, ¿no? Así arrancó el tipo, ¿eh? Así. El lunes estuve en lo de Freud. Así, de Berazategui a Viena, sin escala. Tiene cara. Entonces me preguntaba yo, qué importante tener gente alrededor, un microclima que no prejuzgue lo que vas a hacer. ¿Cómo haría un tipo como Freud para escribir sobre la sexualidad de sus padres, o sobre el complejo de Edipo, o sobre, no sé, lo fálico, en un contexto de 1800 y monedas, 1900, donde la gente era mucho más cuadrada, mucho más Convengamos cerrada? que fue muy resistido, ¿no? Sí, En pero la principio. mujer no le dijo, ¿qué estás escribiendo? ¿Cómo Marta. vas a escribir No, claro. eso? Marta. No le dijo eso, le dijo, qué bien, qué cosa, o sea, qué bien tener gente que no te juzgue alrededor, porque eso hace que, o que no te prejuzgue, porque uno también se va limitando, porque uno no no va libre por la vida, uno va también dependiendo de la mirada del otro, en menor o en mayor cantidad. Entonces, qué importante eso, ¿no? Dos cosas. Una, bueno, para mí Freud fue una mente superior. Sí, totalmente. Como lo puede haber sido Buda, como lo puede haber sido Gandhi, como lo puede haber sido Jesucristo. Totalmente, de Como acuerdo. personajes, ¿no? Sí, No sí, estoy hablando sí. de religión. Y otra, el prejuicio, fíjate que es, digamos, como una construcción que se arma desde lo colectivo. Pero desde lo individual, la persona que tiene prejuicio no dice yo tengo un prejuicio, te dice yo sé. Claro. Yo sé cómo es esto. Claro, Yo sé cómo te va a ir. Yo sé que me vas a contestar. claro. Yo sé que vas a pensar de mí, ¿no? O sea, eso es el prejuicio, ¿no? Es admitir in advance, o sea, antes de tiempo, una construcción que sale de vos, pero que no tenés manera de verificarlo si no lo preguntás. Exacto. Y apuntalado por sesgos, por muchos sesgos. Exactamente, Sí, exactamente. sí. Y además está esa cuestión, ¿no? De que si nosotros vemos o creemos que estamos en lo correcto y además desde afuera nos lo refuerzan o nos rodeamos solamente de las personas que piensan o dicen lo mismo que nosotros, entonces caemos en, no, entonces yo tengo razón. A ver, pasa con, por ejemplo, una pavada, ¿no? Pero Facebook, que está totalmente polarizado. Y claro, si yo voy a ver nada más que las páginas que me refuerzan lo que yo pienso. Claro. Y el algoritmo está hecho para eso. Y Claro. lo mismo al revés. Entonces, qué difícil congeniar con otros cuando cada vez estamos más metidos dentro de nuestro propio juicio. Claro. Que no deja de ser un prejuicio, ¿no? Ahora, si ya verificaste el prejuicio, digamos, cada Lo uno rompiste, que es, decís claro, vos. claro, que cada uno que es fan de, no sé, Harry Potter es un pelotudo, perdón. Pero, Dale con Harry Potter. bueno, porque es el ejemplo que me vino. Cada uno que usa lente color rosa es un boludo, Sí. por ejemplo. ¿Le das una oportunidad al número 100 si ya al 99 ya viste que viene Buena una pregunta, tendencia? buena pregunta. No, para mí es O al revés. ya, vamos a ver si este también es un pelotudo, porque también está el tiempo. No, la para mí es variable al tiempo revés que la es como- pregunta. Es, en vez de darle oportunidad del 99 al 100, es, ¿te das oportunidad a vos mismo? Porque yo justo iba a decir que vos hablaste de vacunas hoy.
supongamos que el prejuicio es un virus. Sí. ¿Cuál es el antídoto? La curiosidad. Mm. Y la duda sobre sí mismo. Y si hoy me quedo y veo a alguien que pasa con lentes rosas y trato de explorar, le digo de tomar una cervecita, le pregunto... Pero por eso tiene que ver las ganas de uno. Digamos, ¿hasta cuándo confirmar que sí, este es otro pelotudo como yo pensaba que iba a ser? Sí. Es como una decepción de decir, bueno, Correcto. sí, ¿no? Tiene que ver las ganas de uno, pero también tiene que ver con poder hacerse una pregunta, o tener un buen amigo, un buen psicólogo que te la haga, que es... Hace 100 veces que decir que los que tienen lentes rosas son unos pelotudos no te está dando resultado. O sea, entraste en el hámster, entraste en la repetición. Entonces, ¿por qué no probás algo diferente? ¿No? Claro, de alguna manera es cierto que si uno siempre hace lo mismo, ¿cómo esperar un resultado distinto? Claro. Por ahí tiene que ver con eso, con Claro. dónde posicionarse uno mismo. Por eso la invitación es a moverse, no solamente a ver cómo llegaste hasta aquí, sino qué tal si te moves y sos curiosa o curioso de alguna otra cuestión, ¿no? Y después vemos qué experiencia te atraviesa el cuerpo, ¿no? O la mente. Claro, el cambio como una consecuencia del movimiento, no el cambio per se. Claro. La idea de cambio porque cambio. No, quizá uno no puede, si no empieza por otro lado, ¿no? Claro, movimiento, Claro. movimiento. Digamos, moverte, cuestionarte, salir con gente que te cuestione, no buscarte espejos, dejar de suponer, dejar de asumir. Sí. Yo creo que la necesidad y la curiosidad generan movimiento Sí, todo el tiempo. todo el tiempo. Que es lo fundamental, ¿Tenías otro tema? Yo, Gaby, perdón, me extendí con las preguntas. ¿No? No, tenía ese tema Ajá. y los paradigmas que están muy relacionados también. Bueno, el paradigma freudiano se estiró hasta cuándo, hasta hace 10 años atrás, que empezó el cambio ahora con lo cognitivo, conductual. Yo creo que igual sigue vigente. Más que nada en Argentina, Claro. en la parte en Europa está, y en Estados Unidos está, bueno, vos lo sabés Obsoleto. mejor que yo, Gaby, está. Sí, más que nada por el aquí, ahora, el ya. Nadie tiene ganas de explorar hace 7 años Claro, de diván a ver hasta dónde llega. Quieren- Es una cuestión de tiempo. Sí, Digamos, de dinero. De dinero, de profundidad. Sí. O sea, el psicoanálisis va más profundo, lleva más tiempo. Sí. Eh, No todo el mundo está dispuesto a ir hasta el fondo de la cebolla. Es un modo de vida más que una terapia. O sea, es un modo de pensar, un modo de vivir el psicoanálisis, mientras que el CBT o Cognitive Behavior Therapist Sí. es, digamos, o sea, a mí me encanta para hacerlo quizás con pacientes adolescentes. Perdón, sí. Porque es más rápido, porque te permite darte cuenta de cosas de otra manera, porque puedes hacer el insight más rápido también. Es cierto también, Gaby, que hay patologías que las puede tratar mucho mejor, como las crisis de ansiedad y todo esto Claro. con este sistema y no con psicoanálisis, que es un poco más larga Sí. la terapia. Entonces, Sí, se puede. Todo lo que son síntomas que tienen que ver con la ansiedad generan, digamos, mayor rapidez en ver la desaparición del síntoma que el psicoanálisis, ¿no? Exacto. Que es lo que te tiene mal ahora. Claro. El síntoma. Exacto. Sí, eso. ¿Amigo? Muy bien, no, me quedo ahí escuchando, interesante. Interesante ok, todo lo ok. que está. No, es que no tengo nada ¿Puedo para preguntarte aportar. algo? Obvio. ¿Crees que con el tema de la guerra y el Bitcoin y todo este acelere que está pasando ahora va a haber un cambio de paradigma? ¿Te referís a la guerra de Sí, Rusia? a la guerra de Rusia. A mí me impactó estar en el siglo XX, el XXI, perdón, y ver que se agarran las armas de nuevo y que vuelve a pasar todo esto de nuevo, como que ya no yo esperaba que todo se solucione diplomáticamente de ahora en adelante, porque me parece algo bruto, algo anticuado. Es que el punto, en mi opinión, o sea, digamos, creo que todo evento histórico termina cambiando la historia con el tiempo, ¿no? O sea, que el Bitcoin va a cambiar la historia, la está cambiando, la guerra con Rusia también. Pero hablando de paradigmas y prejuicios, el punto es si Putin pudo cambiar sus lentes, ¿no? Si está dispuesto a revisar, digamos, cuando decide mandar a un ejército con armas, y Ucrania también, ¿no? Y toda la gente, la NATO y los que apoyan, y bueno, cuando toman decisiones y dicen voy a hacer esto, ¿de dónde viene? ¿No? O sea, ¿cuáles son las lentes que están usando? ¿No? O sea, pensando que Rusia es malo y Ucrania es bueno, viceversa, o sea, ¿a quién quieren destruir? Porque todas estas cosas lo que también generan para quien lo hace y le termina saliendo mal, genera dos preguntas que las traje acá.
que tienen que ver con la culpa, ¿no? A ver. La primera es cuánto tiempo usted se la pasa culpando, ¿no? ¿A un tercero? O a sí mismo. O a sí ¿no? mismo. Ah, ok. ¿No? Porque ser tan prejuicioso también trae consecuencias para uno a la corta o a la larga, porque, digamos, las puertitas se empiezan a cerrar, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo usted se la pasa culpando a otros, que es como eludir la responsabilidad, o a sí mismo? Que además es relativo, ¿no? Porque cuando uno culpa a otro, en realidad está culpando o está proyectando precisamente lo que no le gusta de uno mismo. Exactamente. No, bueno, pero a veces la culpa, tampoco digamos que cada vez que uno culpa a Bueno, otro no tiene razón. Que algunos se También mandan hay a veces, cagar claro, con los check-ins y es los culpa check-out, claro, culpo al otro. El que Pero encendió el digo- lugar fue culpa del otro. Sí, Claro, pero hay por un supuesto, poco de- por supuesto. Pero yo siempre pongo un ejemplo entre una madre y un hijo, que la madre le vive diciendo que él no hace la tarea y que es un irresponsable. Entonces, en vez de tratar de cambiar esa situación, ir y preguntarle al niño, ¿cuándo fue que vos dejaste de hacer la tarea? Para hacerlo responsable a él. ¿Cuándo te empezaste a hartar de escuchar a tu mamá que tenías que hacer la tarea? ¿No? Es buena esa. Porque ahí le das la noción de responsabilidad, tiene que ver con por qué tu mamá te está diciendo esto, ¿no? Y pasa en las parejas también, ¿no? Me voy por tu culpa, porque no me estás dando lo que yo necesito. En vez de preguntar, bueno, ¿cuándo empezaste a necesitar algo que no lo encontraste en mí, ¿no? En vez de tirar todo afuera, ¿no? Que es mucho más fácil, ¿no? Echarle la culpa al otro de lo que... ¿Sabes qué me pasó una vez que discutiendo con un amigo que él es evangelista, una especie de evangelista? Él me decía que me daba a entender de que no era culpa de él una actitud, sino que el diablo estaba ahí para hacer eso. Chao. No, ya no es amigo, ¿eh? Pero... Seamos fori. ¿Quién Claro. decía así? Chao. Claro. Él, digo, el concepto de la iglesia no, de las religiones, lo malo viene por el diablo y lo bueno viene por Dios. Y yo no soy responsable porque Dios me puso esto en el camino o el diablo me puso esta tentación en el camino. Ah, pero esa es la mejor manera de desligarse de ¿Sabes lo que cualquier yo le acto, dije? porque entonces Pero está vos todo elegís una dicho. opción. Claro. Y, o sea, tu responsabilidad no está en elegir una opción. Vos podés decirle que no a esta pasta flora y elegir Y pero una es verdad que manzana. la gente que es muy así seguidora de una determinada... Bueno, pero determinado por ahí es momento va a decir, psicótico, no, viene, viste que claro. el psicótico... Es medio boludo, yo diría, porque... No, pero digo, te va a decir el libre albedrío me lo dio Dios, entonces Claro, es toda tiró un- responsabilidad. Exacto. Pero ¿cómo vino cierta parte de la religión a salvarle la vida, la culpabilidad a la gente? Por eso. Sí, Sí. sí. Es un negoción. Claro, porque Sí. si el libre albedrío me lo dieron ellos, y entonces Me lo yo no sacaste soy de la boca. responsable. Claro. O sea, el concepto de libre albedrío es fantástico. Sí, es un as ¿no? bajo O sea, la yo manga, elijo todo el siempre. tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Así que... Perdón. Bueno, entonces también, pero también cansa un poco el que se echa la culpa de todo. Dice, También. no, fui yo. Por mi fui culpa, yo, por mi Por culpa, culpa, por mi culpa, gran por culpa. mi gran Mirá, culpa, que yo también creo la que- iglesia ha ayudado mucho esto de... Claro. Sí. Yo creo que ahí hay dos o más alternativas Por opciones. eso me gusta lo que dijo Gaby. ¿Cuánto tiempo tardamos en buscar culpas? No importa a quién, si allá o acá. Pero ya el hecho de buscar culpas, No en lo vez de buscar soportás. causas. Claro. Porque no lo vos decís soportás. es cambiar culpas por causas. Claro. ¿No? Claro. ¿Qué es lo que causó esto? Ni siquiera si fui yo quien lo causó o fuiste vos la que lo causó, sino ¿qué lo causó? ¿Qué lo causó? Claro, ¿en qué momento esto empezó a desmenuzarse de una manera que no era la que esperábamos? ¿Qué cosas no pude ver en el camino que me estaban mandando señales y símbolos de que esto iba a ocurrir y no los escuché? ¿O no los pude escuchar? Es difícil hacerse responsable. Estoy y siendo sí. irónico, pero es difícil. Y sí. Es difícil. Es difícil. Y claro, es difícil. Sí. Para todo el mundo es más fácil decir, no, porque me cagó tal, porque yo... ¿Te acuerdas que vos me dijiste, che, te cagan seguido? Sí. Porque me pasó Te dos o cagan tres siempre. cosas. Claro, me Sí, cagan sí, porque siempre. yo no, vos querés Pero que yo me te pasó contesté. esto. Y digo, ¿puede ser que siempre te estén cagando? Sí, ¿te acordás? Y Yo me te dijiste, dije, tengo una tendencia. tengo una tendencia a ser tan boludo porque asumo que el boludo soy yo en ese caso. Y vos decís, ¿y por qué? Y porque la gente es así, qué sé yo. Yo soy... No, pero pensar así te deja en un lugar que no te deja moverte, como Vos te decía sabés que recién, moverte, ¿no? Empezar a pensar qué tipo de personas son, en qué momento tenés que creerle todo, por qué no preguntás cosas que no te cierran, pero decís, no, sigo adelante, son buenos pibes. Ahí te voy a abrir otro tema. Pero Perdón, es ya- factor Sí, no, la que se tiene que ir es Gaby claro. igual, pero... Las carencias, Gaby. Las carencias hacen que uno se mueva hacia direcciones que son equivocadas a veces.
Entonces vas compensando. Por ejemplo, en el caso de una gente que hace poco le hice un favor muy grande, sin mediciones, sin medimiento, sin nada, sin miramiento. Y cuando yo necesité un favor pequeñito, me dijeron, no puedo porque no tengo ganas. Entonces, yo le decía a él, di de más. Di de más, ¿y por qué? Y porque yo en mi pasado tengo carencia de amor, carencia de familia, y quizá esa carencia, estoy analizando objetivamente, no desde descargar. Ahí está. Esa carencia hace que uno vaya y busque figuras afuera y compre amor, de alguna manera. Todo el tiempo. ¿Me Todo el entendés? tiempo. Y en esa compra de amor... Solo. Mira que te agrego. Solo. En un cordón de la vereda, derramando lágrimas por amor. Perdón. En esa... No, estuviste bien. Gracias. Eso, Gaby, que las carencias hacen que no solo al margen de los lentes, las lentes, esas lentes van cargadas de emocionalidad, van cargadas de justamente de emociones. Claro, pero las lentes quizás que vos o de las personas que vivieron la infancia que vos viviste, piensen lo uno con algo que Marek decía al principio de lo negativo, de los prejuicios también, que pienses que no haber tenido amor o no haber tenido una infancia feliz como compañeritos tuyos solamente te haya quitado. Quizás la pregunta sea, ¿y hoy soy quien soy? ¿Y cómo me constituí? Quizás por no haber tenido todo eso. Agradecidísimo estoy de es mis que carencias. Es que mucho artista salió por eso. Porque tuvo que salir adelante con las vicisitudes. Claro. de la Yo cuando vaya a adolescencia. Argentina le voy a dar un abrazo a mi viejo y decir Total. gracias por abandonarme. Por supuesto. Gracias. Por supuesto. Te juro. No serías el hombre que sos hoy. No, Claro. totalmente. Yo lo pensaba hace una semana. Digo, gracias porque uno se cría también en base a... No si lo yo digas hubiese- fuerte porque el peronismo va a utilizar esto como... ¿Vieron? Lo sacamos mejores. ¿Eh? Las carencias. ¿no? Las carencias. Lo Las sacamos carencias. mejores. Estaban ¿vieron? haciendo un pueblo Ah, pero fuerte. Claro. Total. Sí, te puede criar, pero también te puede encasillar en sus pensamientos un padre y ahí estás complicado. ¿eh? Así que yo creo que mientras, como te digo, la necesidad crea movimiento. Así es. Y puso- Está empezando, ¿eh? Y la segunda pregunta, y con esto termino, es ¿qué piensa la gente de usted cuando echa culpas? Ah, que sos un quejoso. La dejo abierta. Bien. Mientras va sonando poco a poco, Jurassic Park ya arranca. Me tengo que ir, gente. pero calculó Bueno. mal. Mientras John Williams ya está Pero que afinando haya- los violines. Espero que haya mucha publicidad. Muy bien. Nos vemos. Adiós. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. De Y nada. espero tener siempre es hermoso estas charlas que se dan contigo. Así que, bueno, te esperamos la próxima. Cuando Dale, vengas buenísimo. por aquí, ¿eh? Dale. Así Placer, que Gaby. era Gaby Barrial con su columna Psicología y otras hierbas. Hoy hablamos de prejuicios y paradigmas. Ahora, música.